Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos al Museo Municipal de San Roque. Siempre es un placer tener tanta gente por aquí. Esta es la conferencia con la que inauguramos un ciclo de conferencias que se llama Tardes de Historia en el Museo. Este ciclo tiene 3 conferencias que son 3 martes, bueno, el martes que viene no, pero después los 2 siguientes martes. Entonces está el cartel en la puerta que podéis verlo. Las conferencias hemos intentado pues englobar un poco la historia de Cartella o del museo y sobre todo hacer un hincapié en las partes de las que menos se sabe de Cartella o de las que menos información tiene la gente. Muchas personas vienen a este museo y no saben que la segunda planta del museo está dedicada a la Torre Cartagena, a la Edad Media, en la ciudad de Cartella. La historia de Cartella no acaba en la época romana, sino que perdura siendo un núcleo donde va a haber pues diversos, sobre todo una fortificación y una población asociada a esa zona. Y entonces un poco la historia de esta Edad Media para mí siempre es un poco enigmática, por eso le pedí a Manolo que nos diera un poco esta charla. Os voy a presentar a Manolo. Manolo López Fernández es militar jubilado, es doctor en Historia por la UNED, con la tesis La Orden de Santiago y el maestro Pelay Pérez Correa. Estudio por el que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en el curso 2001-2002. Ejerció como profesor tutor de la UNED en Algeciras y en la actualidad es miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y de la Asociación Ibérica de Historiadores Militares. Sus temas de investigación son la Orden Militar de Santiago y el Estrecho de Gibraltar en la Edad Media, sobre los que tiene publicados centenas y media de trabajos, entre ellos 6 libros. Es el cronista oficial de su pueblo natal, Calera de León, en Badajoz, y por sus estudios sobre Tarifa, el ayuntamiento de esta población le concedió el premio de investigación de temas tarifeños. Yo creo que ya esta es una muy buena presentación y ya os dejo con él y esta conferencia que se titula Gibraltar y Torre Cartagena 1309-1410. Buenas tardes. Alicia, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Espero no ser demasiado pesado y poder transmitir todo lo que pueda respecto a Gibraltar y a Torre Cartagena. Le decía a Alicia de que gracias a su invitación había podido profundizar en un tema que tenía prácticamente marginado porque me he dedicado mucho a Tarifa y a Algeciras y no digamos a Gibraltar, y la parte de San Roque pues la tenía prácticamente abandonada. Y además quiero comentar también que me he llevado una grata sorpresa viendo que el auditorio está prácticamente lleno, porque entiendo que las cosas medievales no sé por qué no atraen mucho. Será porque está tan remoto, tan lejana, que uno piensa de que esto no me afecta. Pero la verdad es que es interesante conocer ciertas circunstancias que pasaron y que de momento es uno de los pasos que vienen a definir la situación actual. Entonces, mi modo de trabajo es presentar diapositivas y hablar sobre ellas de acuerdo con lo que sé y lo que en ese momento se me viene a la cabeza. No me ciño a un texto, porque no soy capaz de leer, prefiero mirar al público, y lo que sí quiero decirles es que si alguien tiene, después de que terminemos, alguna pregunta y yo se la puedo responder, lo haré encantado, porque por supuesto van a surgir interrogantes y cosas así curiosas. Y también, os lo diré más adelante, hay muy pocas fotografías, digamos, imágenes sobre Torre Cartagena desde que se hizo la refinería, que es lo que hemos estado hablando hace un momento. Entonces, lo que he encontrado, mucho de lo que he encontrado ha sido en Internet, fotografías aéreas y 2 fotografías de principio del siglo XX, muy llamativas, que después, o a mí me lo parecen, que después, ya cuando llegue el momento, lo concretaremos y hablaremos de ellas.
Decidí titular esta charla Gibraltar y Torre Cartagena y situarla en una horquilla temporal que va prácticamente un siglo, desde 1309 a 1410, y me corresponde explicar por qué. Sencillamente porque las primeras noticias, porque yo de Gibraltar conocía más que de Torre Cartagena, lo que quería era comenzar hablando de cuándo los cristianos conquistaron Gibraltar, de cuándo se hicieron con él, y terminar en 1410, que hubo una acción combinada por tierra y por mar sobre Torre Cartagena, de la cual parece que no se conoce mucho, por cosas... En fin, después hablaremos del tema. Vamos a centrarnos ya concretamente en 1309, que es cuando los castellanos conquistan Gibraltar por primera vez, en el año 1309, cuando se estaba acercando Algeciras. El rey Fernando IV, que ustedes habrán oído hablar de él en la historia, de cuando han leído historia, pues es que no quiero profundizar mucho, porque es que entonces me iría, como se suele decir, por los cerros de huida. Entonces tengo que ir concreto al grano. Puso cerco a Algeciras y lo único positivo que sacaron fue precisamente la conquista de Gibraltar, porque el cerco terminó en un fracaso y no quiero entrar en por qué. Pero bueno, el caso es el siguiente. El caso es que, viendo que Algeciras no podían hincarle el diente, como se suele decir, por el amurallamiento que tenía, se le ocurrió a Guzmán el Bueno, que ustedes habrán oído hablar de él, y al almirante de Castilla, que por cierto era aragonés, el vizconde de Castelnau, se le ocurrieron a ellos hacer una visita, montarse en unas galeras, unas naves, y acercarse a Gibraltar a ver qué es lo que ocurría allí. Y entonces se dieron cuenta de que era relativamente fácil atacar a la fortificación de Gibraltar. ¿Por qué? Pues porque Gibraltar se levantó en 1190, pero era una ciudad palatina, no tenía unas fortificaciones consistentes. Y se dieron cuenta que había posibilidad de atacarlo. ¿Cómo? Pues pensaron y lo ejecutaron así, llevar gente por mar y gente por tierra. La gente por mar, ¿qué es lo que hizo? Pues sencillamente este movimiento. Voy a ser rápido, porque si no sería explicar, ya se pueden imaginar Gibraltar como era, con 3 espacios compartimentados. Ellos, los que iban en los barcos, subieron por el monte y se colocaron aquí arriba. Y los que venían por tierra cruzaron, por supuesto, los ríos que después veremos, el Palmón y el Guadarranque, y llevaron una serie de ingenios almajaneques, que son como catapultas, las colocaron aquí en lo alto, empezaron a tirarle piedras, bolaños, si quieren, que es el nombre técnico que se utiliza, y Gibraltar, viendo que lo que se le venía encima, pues recurrieron a un pacto y se entregaron. Dieron el correspondiente mes, que habrán oído hablar en historia, que había unos aplazamientos, que cuando el que estaba sitiado veía que iba a caer, entonces pedía una tregua, se llegaba a un acuerdo, normalmente era un mes, y si nadie venía a ayudarle de los de fuera, fijaos el espíritu caballeresco que había en aquella época, ¿no? Se entregaban. Y eso fue lo que ocurrió con Gibraltar. Fue en septiembre de 1309. Y esto se sabe no por las crónicas, sino por unas cartas que Guzmán el Bueno escribió al rey de Aragón, informándole de más o menos lo que había ocurrido. Vuestro almirante vino, nos ayudó, toda esta serie. Ya se pueden imaginar los términos correctos que se empleaban en aquel momento. El caso es que Gibraltar cayó y gracias a los ingenios, a esas máquinas que había entonces, las máquinas de guerra, que eran eso, ni más ni menos que las catapultas. Y las catapultas vinieron desde Tarifa y otras desde Sevilla por tierra y se subieron por aquí. Aquí arriba, los que habían entrado por la otra parte del mar, una vez que tomaron esta meseta, se instalan una serie de mecanismos
y desarmados los almajaneques los suben. Otro sistema posterior se llaman trabucos, no son los trabucos estos de los bandoleros, porque ese nombre lo toma precisamente de las máquinas de guerra de la Edad Media. Entonces subieron ahí arriba y desde ahí empezaron a tirarle a la torre, que tampoco era esa torre que ahora vemos, era otra mucho más pequeña, ya lo veremos. El caso es que, porque eso salió después, el caso es que simplemente he traído esto para que vean el esfuerzo que hay que hacer para conquistar esto, y no me voy a meter en más profundidades porque, bueno, entonces estoy hablando de 1309 y los castellanos se hicieron con Gibraltar, fortificaron las atarazanas, repararon las paredes, los muros, y en 1333, de 1309 a 1333, los 24 años esos que hay por medio, fue una época que se sostuvo Gibraltar como pudo, pero hubo unos movimientos políticos en los cuales no voy a entrar tampoco, al menos que alguien me lo pregunte después, por el cual los benimerines quisieron ayudar a los de Granada y vinieron esos refuerzos desde Marruecos, desde el norte de África, y pusieron cerco al Gibraltar castellano. El rey tenía una serie de problemas en el interior del reino, en los cuales no voy a entrar, y lo expliqué hace poco en la línea, y si no, no me daría tiempo a hablar de Torre Cartagena. El caso es que el rey estuvo sin atender Gibraltar más tiempo del debido, y cuando organizó el desplazamiento desde Castilla aquí al estrecho, pasó 4 meses, esta gente que estaban aquí en Gibraltar estaban aburridos, hay que decirlo así, desesperanzados porque veían que pasaba el tiempo y el rey no le ayudaba. El rey se puso en marcha desde Sevilla, siguió este itinerario, y al llegar a Jerez se enteró de que Gibraltar había sido entregado a los musulmanes, a los sitiadores. Entonces, a pesar de las circunstancias, él dijo: vamos a seguir adelante y vamos a tratar de llegar a Gibraltar para recuperar Gibraltar. Y siguieron este itinerario, al llegar a Jerez, subieron el río Guadalete arriba, porque no había puente, como hoy tenemos esos puentes, esas vías de comunicación con las cuales nos desplazamos, afortunadamente, con cierta facilidad. Pasar un ejército en barca a través de un río era una locura, locura por el tiempo. Entonces, siempre, todos los ejércitos, hasta la batalla del Salado, hasta la toma de Algeciras, 1344, siempre hacían el mismo camino. Llegaban a Jerez, subían el río Guadalete arriba, hasta un vado que se llama el Vado de la Cera, Torrecera, no sé si les sonará a ustedes el pueblo y la torre, que ahora la vamos a ver. Y por ese vado cruzaba todo el ejército, daban una vuelta para llegar cerca de Medina Sidonia y venir a Gibraltar. Y aquí quiero mostrar lo que era precisamente la torre que dominaba el vado de Torrecera. Y eso se llama esa torre. Es una torre de tiempo almohade y, como estamos viendo, es toda de tapial, del siglo XII. ¿Por qué la hicieron allí? Pues indiscutiblemente porque desde lo alto de ese cerro les invito, es que a mí me gusta el tema y he estado allí, el camino no es fácil y es interesante ver la perspectiva que hay desde lo alto del cerro. Como sabemos, y ya lo digo aquí, en aquella época no había internet, todos lo sabemos bien, pero tontos no eran. Entonces, ¿qué ocurría? Pues ponían normalmente torres y vigilantes en la parte alta de las sierras y de los montes, en la parte dominante, y desde allí pues veían lo que había a su alrededor, y si había algún peligro se avisaban por ahumadas. Todo el mundo sabemos las candelas y todo este jaleo. Eso ya es motivo de una conferencia en lo cual no voy a entrar. El caso es que quiero que vean esa torre y les invito a que la vean, porque merece la pena. Está toda rodeada de viñedos, por la parte. Lo que pasa es que yo no le saqué fotografía a los viñedos. Bueno, después de pasar, vienen por Alcalá de los Gazules, cruzan el río Guadarranque y llegan a lo que es
los arenales que ellos le llamaban el istmo de Gibraltar, no se llamaba istmo de Gibraltar, ellos le llamaban los arenales, por la cantidad de... Y acampan, así, pegados a la playa. ¿Por qué? Porque estaban esperando, esto es algo imaginario, por supuesto, y el plano es del siglo XVIII, como verán, o sea que es una composición mía para tratar de explicar todo esto. Aparcan, iba a decir, acampan al lado del mar, porque es que estaban esperando la comida que le iba a llegar en barco. ¿Por qué? Sencillamente, para andar mucho más a prisa, los ejércitos se desplazaban con una cosa que le llamaban ellos talegas. Las talegas son lo que hoy se llama en el ejército raciones de previsión, solamente para comer sobre la marcha, mal comer y tirar para adelante. Entonces, las provisiones, porque ellos venían dispuestos a sitiar Gibraltar y sabía que se le iba a resistir, y la comida, los pertrechos, la impedimenta, que se llama, venían por mar. Y acampan ahí y rápidamente le van a poner sitio a Gibraltar. ¿Por dónde le van a poner? Por donde habían subido, todos ellos sabían por dónde se atacaba Gibraltar. Por la parte de atrás para subir al monte como habían hecho sus antecesores 24 años antes. Bueno, pues allí colocan una serie de personas, de soldados, y va pasando el tiempo y no llegan los barcos. No llegan los barcos y hasta el punto que dicen vámonos, o si no nos quedamos sin comida, porque es que hay otra cosa y ya lo voy a aprovechar para decirlo, para entrar en situación. No solo los hombres, hay que pensar en los animales, los caballos. Y los caballos normalmente necesitan mucha cebada y paja y heno para llenar ese vientre que tienen, porque el caballo es un animal que come mucho, está constantemente comiendo, y claro, pues si lo llevas andando no come. Entonces, ¿qué ocurre? Había que compensar con pienso, que todo eso lo habrán oído. Yo es que me crié en un pueblo de Badajoz, y entonces cuando era pequeño veía a mis familiares que iban a arar y demás, y tenían ganado y le echaban el pienso correspondiente antes de ir al campo, y cuando estaba en un morral que se llamaba, en fin, todo este jaleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veían que se quedaban sin comestibles para unos y para otros, y dicen, vámonos para atrás que nos quedamos en el camino. Y tal, a los 3 o 4 días, y sin recoger a los que estaban en Gibraltar, se ponen en marcha, y al llegar a la altura, porque dice una legua, no dice dónde estaban, una legua, al llegar a una legua, poco más o menos, son 5 kilómetros y medio, vieron que las naves castellanas venían por el estrecho. Entonces dijeron, vámonos para atrás otra vez. Y volvieron otra vez, asentaron en el mismo sitio, y todo esto lo explico ¿por qué? Porque una vez estuve en Cartella, y como yo lo había leído esto en la crónica, me puse a subir por encima de donde está el teatro a ver qué era lo que se veía. Y lo que he contado antes, la vista que hay, yo no pude subir a Torre Cartagena, me quedé por encima donde estaba la misma valla porque ya no podía subir más arriba. Y hay una vista preciosa, espectacular, de la bocana del estrecho. Entonces, pues claro, esta gente, bueno, no es que se quedaran admirados por la vista, sino simplemente que al ver los barcos suyos, pues dijeron, vámonos para atrás. Se vuelven, asientan en el mismo sitio y vuelven a seguir el mismo procedimiento. Mandan a Tarifa y a Sevilla por más máquinas de guerra, las vuelven a subir por la pared, y desde arriba, desde lo alto del cerro, las máquinas de guerra dice que llegaban tirando piedras a lo que es, dicho en castellano, Casamata Square, ¿no? Casamata, la plaza esta que hay aquí cuando se entra, Casemate Square. Bueno, pues ahí estaban las atarazanas, y las atarazanas tuvieron los musulmanes que protegerlas con maderos, porque es que le hundían las piedras, le hundían los barcos. Entonces la manera que tenían era de protegerlo con madera encima, para que las maderas se llevaran los golpes. Y he dicho que todavía no estaba la torre esa que vemos nosotros. A ver si más adelante... bueno, ya algunos ya me han escuchado, porque es que no tengo más remedio que repetirme una y otra vez. Cuando los castellanos tenían todo dominado, prácticamente que veían que era suyo, resulta de que llega el rey de Granada a ayudar a los benimerines de Algeciras, y encierran al ejército castellano entre Sierra Carbonera y el Peñón de Gibraltar, como dice el paso doble de la línea, ¿no? Bueno, pues
La manera que tuvieron los castellanos de defenderse es simplemente abrir una zanja, ellos le llamaban entonces una cava, un foso, en lo que es el istmo desde costa a costa. Y después de porque esto ya llevaba años viendo por dónde podían ir esa cava, incluso hice un trabajo y la ponía más a Sierra Carbonera, y ahora estoy dándome cuenta, o sea, me di cuenta de que esa cava estaba más avanzada de lo que yo me imaginaba. Y esa cava está, por lo que yo defiendo ahora, por lo que intuyo, estaba donde después se hizo lo que es la línea de contravalación, la muralla de contravalación de Gibraltar. Y es que hay un arquitecto que se llama, ponerlo de apellido, ahora no recuerdo su nombre, me ha dicho, yo no lo conozco, que en la documentación de Verbún, el que hizo la línea de contravalación, dice que se asentó precisamente la base, los fundamentos, los cimientos, los puso encima de un foso que había. O sea, que había algunas muestras, algún indicio de que allí había ocurrido algo raro y que habían abierto algún foso. Y, claro, uno dice, bueno, ¿y cómo es posible? Porque es que he leído autores ingleses y nadie sabía por dónde estaban esa fosa, porque es que la fosa, el hoyo, indiscutiblemente, al hacer el hoyo tuvieron que sacar tierra. Y al sacar tierra hicieron, o debieron de hacer, una pared de arena para protegerse. Todo lo entendemos, ¿no?, cómo funciona el sistema. Y un amigo de la línea, Pepe Veneroso, me dijo, Manolo, ¿tú has visto esto? Y digo, pues no lo había visto. Fíjense en el alineamiento de las dunas estas. Esto no es natural, porque las dunas siempre se forman paralelas a la línea de costa. Bueno, pues cuando empezó el sitio de Gibraltar en 1700 y pico, que es el plano hecho por un francés, resulta de que encuentra aquí o dibuja una serie de montones de arena, que esto a mí me hace pensar en algo, después de escuchar unas cosas y otras, yo lo relaciono. Hay quien dice que eso es imposible, bueno, cada uno que piense lo que sea, pero la zona esta está, digamos, llana, porque por aquí fue por donde operaron los castellanos, los españoles, entonces ya era España, para sitiar a Gibraltar. ¿Me explico? Y esto estaba mucho más trasteado con una serie de fosos y líneas para pasar. Y por eso esto llega hasta aquí. Y esto es prácticamente la situación, digamos, de lo que era el foso ese que cavaron, la arena que sacaron del foso los castellanos en 1333. Se quedaron los castellanos cogidos, como se suele decir, entre la espada y la pared, como suele decir el refrán ese que todos conocemos, y aquellos estuvieron un mes, en pleno mes de agosto, estuvieron ahí desde finales de julio hasta el 24, que llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue simplemente de que los musulmanes iban a seguir poseyendo, señoreando Gibraltar, y los castellanos se volvieran a su casa. Y, como nota curiosa, todo quedó prácticamente igual como estaba. ¿Y qué ocurrió? Pues que los cristianos tenían una campana, tendrían más, pero esta, que era la más grande, el infante Abu Malik, que se llamaba el infante, el hijo del rey de Marruecos, se hizo con esa campana y la llevó a una mezquita de Fez, y como la convirtieron en una lámpara, porque ya sabemos que los cristianos somos muy amantes por las connotaciones que tienen las campanas, y los musulmanes no quieren las campanas, no quieren ni verlas ni en escrito, porque es una antítesis de su ideología, ¿no? Lo mismo que la nuestra, pues piensa cosas diferentes con respecto a la religión. Pues eso, la campana la llevan a una mezquita de Fez y la convierten en una lámpara para iluminar y eso es una obra de arte. La campana está en el interior, toda esta serie que después le habrán puesto toda esta serie, donde estaban las velas antes, le habrán puesto, estos son luces eléctricas como estamos viendo. Y bueno, y con esto va a terminar, digamos, mi disertación sobre lo que es Gibraltar, pero quiero dejar claro que Torre Cartagena siempre estuvo vinculada a Gibraltar
y es una de sus ojos, de los ojos que tenía para ver qué es lo que estaba pasando a su alrededor, como después vamos a ver. Y aquí tenemos Torre Cartagena. Lo que hoy queda de Torre Cartagena, lo que me han permitido ver en Internet, porque es que no he encontrado, bueno, he encontrado en algunos trabajos, pero esto es prácticamente lo que se ve. En el momento que llegaron, dieron la autorización para construir. ¿Qué les voy a contar a ustedes que no sepan? Ustedes sepan más que yo, porque yo llegué aquí en el año 72 y eso, pues ya estaba la refinería y bueno, eso es lo que queda de una carretera que han hecho aquí y una serie de tubos que vamos a ver a continuación. En ese altozano, pues está lo que esa es la ubicación de Torre Cartagena. Y en una fotografía aérea, pues vemos desde arriba una fotografía cenital, que se llama así, el amurallamiento. ¿En qué consistía? En una torre que era la primitiva, la original, por así llamarlo, que tampoco creo que sea la original. Miren, cuando nosotros vemos un castillo o una torre en un sitio, vamos a pensar que esa no fue la primera que hubo. Primero se construyó de madera, y cuando se vio que eso funcionaba, entonces se gastó dinero para hacerla de sillar y hacerla más consistente. Por eso digo que la primera no fue. Yo la primera, porque es que lo he estudiado en otros sitios y normalmente siempre se hacen primero como una especie de probatura y después, si sale bien, entonces vamos a... Pero esta es la más antigua de todos los componentes que hay. Y posteriormente, esto parece ser que es de época nazarí, del siglo XIII, y después, posteriormente, en el siglo XIV, creo yo, fue cuando se hizo estas paredes. Aquí se montó una puerta en recodo, que ustedes eso ya lo habrán oído hablar, y vamos a extendernos un poco más en ella. Y pienso, porque yo no estoy muy de acuerdo con lo que dicen, claro, aquí cada uno tenemos nuestra opinión, y como no hay un documento que lo acredite, pues cada uno aporta su idea. Los que han excavado Torre Cartagena, que son de la Universidad Autónoma de Madrid, pues ellos dicen que este punto estaba sin defensa, porque vemos que hay una torre aquí, otra torre aquí, otra torre aquí, y no estaba protegida, no estaba fortificada. Y ellos dicen que porque había aquí un terraplén muy grande, una pendiente bastante acentuada. Y yo pienso que no. Yo pienso que esto fue lo que se suele decir un añadido. Hoy, ¿cómo le podríamos llamar? Así en términos coloquiales, un pegote, ¿no? Algo que se añadió posteriormente. ¿Por qué? Esto es una torre albarrana que está separada del edificio principal y no está para proteger esta pared, no lo creo, sino que está para defender la entrada en recodo de aquí, de la puerta, porque es que la puerta se quedaba indefensa. No, en el caso de que quisieran penetrar, no había quien la defendiera. Y yo creo que posteriormente tuvieron que decir, ojo, que vamos a tratar de construir una torre albarrana, que quiere decir forastera, que está fuera de la muralla. Cuando conozcan a alguno que se llame albarrán, ya saben que es el forastero, en árabe. Entonces, desde aquí se podía perfectamente combatir lo que es la entrada de la torre, de la entrada en recodo. Y esta gente, que son los que han podido excavar en varias campañas que hicieron a finales del siglo pasado y que la terminaron en el presente, creo que fue en el 2007-2010 cuando se hizo la última, estos planos que estamos viendo ahora mismo corresponden a los planos que ellos sacaron a finales del año, del siglo pasado, por el 98 o 99, creo que fue cuando hicieron la excavación, y sacaron unas conclusiones que después han rematado en otro trabajo posterior, y en el cual hay una cosa que, porque claro, todos hacen sus suposiciones, al no haber documentos, todos hacen sus suposiciones, hasta que aparece un documento que te desbarata la teoría, o la hipótesis, y así ocurre, y así ha ocurrido aquí, porque esta gente dijeron que ellos suponían, los arqueólogos, que la torre había sido abandonada en el año 1300
74, 79, cuando se conquistó, se destruyó Algeciras, pero qué va. Hay referencias documentales, cronísticas, de que en 1410 eso estaba ocupado. Y ahí había gente, y vivía gente que trabajaban, tenían sus huertas y tenían sus viñedos, y se refugiaron ahí cuando las cosas se le pusieron mal, como vamos a ver. Entonces, una vez visto esto, si quieren algunos datos, ver que la pared, por lo que estamos viendo aquí, las cotas que ellos van fijando, tienen unos 60 aproximadamente de anchura. Esto es más grueso, la torre original es más gruesa, tiene 2 metros. Aquí vemos la torre albarrana, con esta que se comunicaba con un arco a la parte superior, y aquí se podía transitar. Y desde aquí es donde yo supongo que se defendía lo que es la entrada de la puerta en Recodo. Bien. Estos señores, los de la Autónoma, en el último trabajo que publicaron, fue el año 2011, pusieron en relieve y publicaron los trabajos que habían hecho en los años anteriores y, como ven, hay un plano principal en el cual se parece muchísimo al que trazaron primero, porque ellos fueron los que indiscutiblemente tenían más conocimiento de cómo andaba. Pero se encontraron con unas estructuras nuevas, y las estructuras eran una serie que vamos a ver después con más detalle, que a mí me ha llamado mucho la atención esto. Esta estructura que dibujan aquí y por aquí unos fosos que rodeaban todo lo que es la fortificación propiamente dicha. Pero esto es lo que vamos a pasar a ver en la próxima fotografía. Esto. No sé cómo se verá aquí. Sí, se ve perfectamente. Lo que no se ve es el puntero en la pantalla. Ah, ¿no se ve? Pues lo siento, porque yo me estoy moviendo ahora precisamente, no sé cómo se podía solucionar esto. ¿Ven el escarpe que hay? ¿Me van a permitir que me mueva un poco? El escarpe este que está aquí, lo ven aquí, ¿no? Pues indiscutiblemente eso no es natural. Eso está hecho, como se está viendo en todo este... Y parece ser que está copiado según dicen, y lo entiendo, de un sistema de fortificar que había en Palestina, en Siria, como consecuencia de las cruzadas. Para proteger lo que es el amurallamiento propiamente dicho, sacan piedras hacia acá, levantan un muro y hacen una especie de plataforma por la que pueden moverse, y esto creo que tenía 4 o 5 metros de desnivel. Toda esta serie de cosas, con el tiempo, como hemos estado viendo aquí en el museo hace un momento con Alicia, se quedó todo aterrado, todo, ¿cómo podemos decir? Soterrado, más que aterrado, soterrado a consecuencia de las paredes que se caen y de los desperdicios que se van echando aquí. Y ahora vamos a ver. Bueno, esta es la configuración. Como ven, por un lado sube una carretera y por otro hay una cantidad de tubos enormes. De aquí que no se permitan, o ellos no permitan o no quieran que la gente visite, digamos, el lugar. Pero quiero que tengan presente que todo lo que es la fortificación, y no era, por lo que veo, no era menor, estaba protegida por una serie de terraplenes, una explanada que todo contribuía a que no se pudiera acceder a ella muy fácilmente, como después vamos a ver. Bueno, aquí simplemente es cómo quedó esto. Como podemos imaginar, cuando autorizaron a hacer, y menos mal que quedaron Torre Cartagena, menos mal, por lo menos podemos hacernos una idea, y han dado autorización a que se cabe por arqueólogos profesionales y documenten la situación. Podemos ver cómo meten las máquinas por donde les interesa, lo desplazan todo, y claro, han sacado esa serie de esplanadas que había alrededor, todas esas murallas, y ha quedado uno como muestra. La muestra está aquí, en esta parte. En esta parte, como vemos, es la que mira al norte, y esta es la que mira la pared de Levante. Pues aquí está todo lo que hemos visto. Bien, ahora
después de hacernos una idea de cómo estaba esto, me encuentro en San Roque en imágenes, porque yo andaba buscando material para exponerlo aquí y para aprender cosas. Y me encuentro con una fotografía en San Roque en imágenes, que de ahí la he robado, la he sacado, esa y otra que voy a poner luego, de antes de la guerra. Está hecha de la colección Loti, que le sonará a ustedes. Era una compañía, una asociación, digamos, y vinieron aquí a fotografiar Cartella, y yo pensaba que era un fotógrafo local, por eso el nombre Loti, y hasta que me he puesto a buscar y me encuentro que era era una asociación, mujeres y 2 hombres, que vivían en Madrid y que... esto es otra cosa... es curiosa porque a mí... ¿ustedes creen de que hubo un momento en que ¿cómo llamarle? La realización de postales era un negocio? Pues, a consecuencia, no me voy a meter en esto, pero así era. Había fotógrafos de categoría que iban dando vueltas por todo el país, sacando fotografías y se vendían como postales. Bueno, pues estos estaban entre ellos. El Loti que era una asociación de 3 personas, vinieron a Cartella a tomar fotografías y desde aquí, desde donde están, sacan una fotografía hacia Gibraltar. Y por eso pregunto que si alguien conoce más fotografías al respecto, porque esta fotografía la he visto en San Roque en imágenes, pero estaba coloreada. Y a mí no me gusta el coloreado, me parece el original, y le he quitado con el Photoshop, se le quita el color rápidamente, y ahí tienen. Y simplemente era para hablar de que esta torre era los ojos de Gibraltar de cara al interior. ¿Qué se vigilaba desde aquí? La guarnición que estaba aquí, aparte de protegerse en ella, en esa fortificación, los vecinos que vivían en las huertas y en la viña, pero ahí había una guarnición que vigilaba el camino que venía desde Albalate, todo desde Málaga, de Gaucín. Alguien me ha hablado esta tarde de Gaucín, de toda esa parte, hacia Algeciras y hacia el oeste, hacia Jerez de la Frontera y demás. Y desde aquí estaba conectado por la vista con todas las torres Botafuego, que la conocerán, Adalides, en Algeciras. Todas esas torres estaban conectadas por la vista y en el caso de que hubiese algún peligro, encendían su candelita y ya el otro, pues algo hay por ahí cuando me está avisando, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir un poco más cerca. Esta torre estaba vigilando el paso del Guadarranque, por donde el camino cruzaba el Guadarranque, por el vado que le sonará a ustedes de Jimena. El vado de Jimena es por donde pasaban, vuelve a salir la palabra vado, porque es que cuando uno busca vado en internet, se encuentra que son los vados de los que tenemos en los garajes. Y no, eso es otra cosa distinta. Los vados en aquella época eran por donde se pasaban los ríos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la marea, el fango que había en el suelo, todo este inconveniente, pues hacían que el camino se cruzara a la altura de donde está hoy la estación de San Roque, por ahí. No más abajo, porque más abajo... Y habrán oído que había una barca, pero la barca era para los que tenían mucho dinero y los que tenían tiempo de viajar. Los que otros no tengan más remedio que... perdón por la expresión, mojarse el culo, digamos, por lo menos cruzar ahí. Y vamos a verlo. Este mapa es de 1917 o por ahí, cuando ya estaba hecha, no he encontrado otro más antiguo de esta situación, cuando ya estaba hecha la vía férrea, pero todavía quedan, de ahí la importancia que tiene para mí esto del Servicio Geográfico Nacional, todavía quedaban rastros de los caminos que había antes de que hubiese carreteras y que todo el mundo viajara por las carreteras, que es lo que conocemos hoy. Nosotros conocemos la carretera, pero no lo que hay al lado. Bueno, pues por aquí arriba es que no sé si...
lo siento. Aquí arriba, allá arriba, verán del todo, es que yo pensaba que se iba a ver el puntero, lo que es el vado de Jimena. ¿Ven? No. ¿Tenéis un puntero, Alicia? Bueno, pues está el río Guadarranque arriba. ¿Tiene un paraguas? Tiene, ahí lo pone simplemente. Venga. ¿Vale? Venga, esto es algo nuevo para mí, ¿eh? Aquí está el vado de Jimena, ¿de acuerdo? Y es que ya quería ponerlo casi tocando arriba para ver la situación que hay aquí. Y aquí estaba el vado de Jimena y aquí está el Castellón, que se llamaba en aquella época lo que es Torre Cartagena. El camino desde Puente Mayorga pasaba por aquí y desde aquí iba a Taraguillas y de Taraguillas llegaba a lo que es El Cañuelo. el vado. Existe el Cañuelo. El vado, no sé, ¿cómo han dicho? El Cañuelo existe, sí. No. Llegaba por aquí, este mapa es relativamente reciente, tendrá poco más de 100 años. Entonces, desde aquí venía el camino, aquí, estoy hablando de tiempos medievales, aunque esto es, venía el camino a 3 vados que había en lo que es el el Palmones, que estaban en esta altura, y de aquí venían a Algeciras, ¿de acuerdo? Me voy a quedar con esto por si lo necesito luego. Venga, vamos a dar un paso más. Este mapa que muestro ahora, manipulado por mí, es mucho más antiguo, es de 1800 y pico. Entonces aquí se ven los vados que había. Un vado que se llamaba el de las Piedras porque aquí había un puente de tiempos romanos que se hundió y no lo quisieron recuperar luego por cosas que no quiero entrar en ellas. Había otra pasada de la grulla, que se llamaba por aquí, y otra la pasada de Puente Grande. Y desde aquí era por donde se cruzaba el Palmones, por sus correspondientes vados. Aquí vemos cómo los caminos coinciden precisamente en lo que son las pasadas o los vados, y desde aquí se dirigía a Algeciras. Y ahora vamos a... esto simplemente es una repetición de lo que decía antes, porque la primera vez que se menciona Torre Cartagena en las crónicas, que yo conozca, es precisamente cuando la toma de Algeciras. Cuando llega Alfonso XI a Algeciras, en el agosto de 1342, inmediatamente manda un destacamento que se haga con Torre Cartagena. ¿Por qué? Pues porque indiscutiblemente desde allí, desde Torre Cartagena, podían avisar a los cristianos de cuando los que estaban en Gibraltar se ponían en movimiento. Luego, tácticamente tiene, mejor que táctico, estratégicamente, tiene su sentido de que el rey desplazara a ese contingente para que se hicieran con Torre Cartagena, y la tuvo en su poder un año hasta que la cosa se puso muy complicada y la tuvo que dejar. ¿Y por qué la dejó? Pues resulta de que otra vez llegan los granadinos a ayudar a los sitiados en Algeciras. Se instalan en el istmo, que era normalmente donde ellos tenían su aposento, su agua. No quiero entrar en la cuestión del agua porque eso es otro asunto. Y necesitaba la gente que estaban dentro de lo que es el Castellón, Torre Cartagena, necesitaban comer. Y de vez en cuando le tenían que mandar alimentos. Y llega un momento de que mandan más gente a Torre Cartagena, porque la cosa estaba muy complicada, y manda una recua de animales cargada de provisiones para alimentar o cargar, reabastecer lo que era la guarnición. Y resulta de que a la vuelta, que era de noche, cuando volvían para Algeciras, los que mandaban eso, que eran los maestres de Calatrava y otro de un señor de Córdoba, se ahogaron. Se equivocaron al pasar el Guadarranque, se metieron por donde no era, se le hundirían los caballos y con la armadura y con lo que sea,
Y entonces el rey dijo, bueno, como esto se pone así de complicado, ya se han muerto, habría muchísimos más muertos, porque cuando mueren los jefes, ¿qué no ocurriría con los demás? Entonces dejó la plaza y se vino a Algeciras. Y eso era lo que quería comentar simplemente con respecto a lo que es el paso, lo que son los vados, por qué se buscaban, porque cruzar un río con el fango que hay en el fondo, no sé si lo habrán experimentado, yo sí, y he perdido los zapatos porque yo creí que aquello que iba de broma, vamos, y cuando me di cuenta estaba hundido en menos mal que después pudimos salir sin zapatos, pero bueno, otro compañero que iba. Bueno, el caso es que ya voy a hacer una breve repaso de las circunstancias que se dan en Torre Cartagena a partir de 1344, cuando Algeciras cae en poder de Alfonso. Torre Cartagena queda en manos de los musulmanes de Gibraltar. ¿Por qué? Lo digo, porque la entrega de Algeciras fue un acuerdo, y el acuerdo fue que cada uno se iba a quedar con lo que tenía. ¿De acuerdo? Entonces, esto pertenecía del Guadarranque hacia esta zona, pertenecía a Gibraltar y se quedaron los benimerinos con ello. En 1349, cuando inicia otro cerco en el que no quiero hablar, porque estoy ahora estudiando cosas curiosísimas y llamativas, cuando vuelve a manos de Castilla al iniciarse el cerco de Gibraltar en 1349, porque indiscutiblemente al rey le interesaba hacerse con la fortaleza esta de aquí, por las razones que hemos dicho, de controlar los pasos sobre todo del Guadarranque. Después de la muerte de Alfonso XI, tuvo que seguir en manos castellanas. Saben que en el cerco de 1349 murió el rey Alfonso XI aquí en el istmo de Gibraltar, porque se murió a consecuencia de la peste negra. ¿Esposo del rey? Sí, no, eso es otra cosa. Si quieren, luego después hablamos, pero esto puede llevarnos muy lejos. ¿Por qué? Pues porque en 1350, una vez muerto el rey, resulta que su alcaide se llamaba así, Lope de Cañizares, y se sabe que era porque viene a espiar a Algeciras, y el que viene de espía, en la crónica de Pedro I, pues precisamente el cronista, que es el canciller López de Ayala, habla de que el señor, el alcaide de la fortaleza, era López de Cañizares. Entonces hace como que viene aquí a su torre, y lo que hace es espionar lo que ocurría en Algeciras, porque eso es otro tema en el que no puedo entrar. Es que esto se enlaza todo, la historia se enlaza todo. Lo único que ocurre es que hay que cortar, porque si no, una cosa te conduce a la otra y al final no llegamos al final del tema. Bueno, en 1374, o quizás antes, pasa a manos de Granada, lo que estoy comentando, porque es que Gibraltar pasa a manos granadinas precisamente en el año 1374, y de aquí que los arqueólogos de la Universidad Autónoma crean que se abandona la torre. Pero ¿qué va? La torre no se abandona. No se abandona, y lo sé porque en el año 1410 seguía en manos granadinas cuando comienza la toma de Antequera. Y ahora vamos a centrarnos en lo último de lo que es la... Habrán oído hablar de que salga el sol por Antequera y esa serie de cosas, cuando Fernando el de Antequera conquista en el año 1410, manda las naves desde Sevilla al estrecho, y el almirante estaba interesado, indiscutiblemente era su función, cortar el paso del estrecho de todas las ayudas que pudieran venir provenientes de Marruecos, que no ayudasen a los granadinos, y descargar de esa manera un poco la ayuda que los granadinos y los de Marruecos pudieran prestar a los de Antequera. Todos sabemos, o se imaginarán, que cuando hay una situación de esta, indiscutiblemente no es Antequera propiamente dicha, sino que hay que tener cuidado con lo que hay en su alrededor. Y como toda la ayuda a la península venía en gran parte de Marruecos, pues entonces el almirante viene con sus naves, ataca Estepona, ataca Gibraltar, no le van muy bien las cosas, y se pone en contacto con los de Tarifa, y entre los de Tarifa por tierra y los del almirante por mar van a atacar Torre Cartagena. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver la siguiente. Esto lo conocerán tan bien como yo, porque esto viene también de los planos, indiscutiblemente, de las excavaciones de la gente de la Autónoma. Y este es el Guadarranque,
el arroyo Madre Vieja que viene por aquí, que es un afluente del Guadarranque, Torre Cartagena, donde está situada. Todo esto es la parte de Cartella. No me voy a meter en más profundidades. Todo esto estaba rodeado de huertas y de viñedos en aquella época. Y entonces, ¿qué hablan el almirante y Martín Fernández de Portocarrero, que se llamaba el alcaide de Tarifa? Tarifa tenía una guarnición de 500 personas. Entonces, solamente militares que a su vez tenían sus familias y sus tierras, pero es que estaban pagados por la corona. Había 80 de a caballo, 220 infantes y otros 200 ballesteros, pagados por el rey para defender todo el entorno de Tarifa. Y se ponen de acuerdo y dice el almirante: yo por mar ataco, me desembarco gente en las proximidades de Torre Cartagena y la noche antes vosotros vais a través de Guadarranque y de todo eso, os escondéis. Bueno, esto lo estoy diciendo en plan coloquial, porque si no, no acabaríamos nunca. Os colocáis de alguna manera escondidos y cuando salgan los de Torre Cartagena, vosotros salís, que es una encerrona que se llamaba en aquella época una celada. Así, los engañaban, porque claro, los de la flota lo que hicieron fue destruir la huerta, destruir las viñas, y cuando la gente que estaban en Torre Cartagena, que se habían refugiado, vieron lo que estaban haciendo sus propiedades, salen. Y ahora vienen los de Tarifa y cogen prisionero a uno cuanto. La cosa ya sabemos que en aquella época coger prisioneros era para venderlos normalmente y estaban muy contentos lo de Tarifa. Se vuelven a su casa, se preparó una tormenta por aquella época, y a la semana siguiente vuelven. Y estoy hablando ya del 25 de septiembre. Vuelven e intentan repetir el movimiento por segunda vez. Todo esto está detallado en la crónica de Juan II de Castilla. Bueno, pues toda esa serie de cosas ocurren en aquel momento. La segunda intentona, a pesar de que venía más gente, mucho más de a caballo, porque dijeron, si la vez anterior ha sido un triunfo, la segunda vamos a salir aquí, vamos a ganar todo, que era, entre otras cosas, lo que se pretendía, ganar dinero y que la operación saliera bien. Pero los de Torre Carbonera no se dejan engañar. Se dieron cuenta o vieron, según dice la crónica, dónde estaban escondidos los de Tarifa, se quedaron en la fortaleza y ahí se acabó la historia. Y mi historia también se va a acabar, pero antes les voy a poner una fotografía que me ha encantado, que es esa. Esa fotografía es de los años en que se estaba excavando Cartella, creo que ya era en el año 1966. Y alguien, yo creo que de la venta de Miraflores, me tocaría saber desde dónde está tirada, hace esa fotografía a lo que quedaba del Castellón precisamente cuando pasaba una manada de vaca por ahí. ¿Y qué ocurre? Pues lo que he comentado antes, lo estaba comentando, porque el camino que había entre Gibraltar, que está en esta parte, y el vado de Jimena, que estaba por encima de Taraquilla, pasaba por aquí delante. Y todo el ganado normalmente se llevaba así suelto, las cañadas, las veredas, se llevaban por aquí. Este es el camino, este cortijo creo que se llama del Escudero, se ve que esto es Sierra Carbonera y todavía se ve el castillo, y el otro camino que venía desde Caucín pasaba cerca de San Roque, pasaba por este lado hasta llegar a lo que es la Taraquilla, que en Taraquilla era prácticamente donde se unían los dos caminos, el que venía desde Málaga y todo desde Guadiaro, porque el camino, como ustedes sabrán, el río Guadiaro, había que cruzarlo por el pueblo, no pegando a la playa, por la sencilla razón de que era prácticamente imposible por lo ancho de la desembocadura, no había puente y había que desviarse hasta allá arriba. Y nada más, con esta fotografía termino y le doy las gracias por su atención.